espero que este sea, en definitiva, el fondo de mis vídeos. Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis, o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema muy en particular que a muchos de nosotros como artistas, o los que estamos en proceso de serlo, sufrimos constantemente. Así que con mi buena fe, desde mi propia experiencia como artista independiente, os voy a ayudar a cómo encontrar inspiración y qué hábitos hay que hacer para mejorar tus dibujos o simplemente para empezar a dibujar. Pero antes debo deciros que oficialmente, después de mucho tiempo, tengo mis páginas web actualizadas y activadas para todo el mundo, donde podréis bichear y encontrar desde dibujitos, pegatinas en formato digital en mi página de Ko-fi hasta tener un pedacito de mí en vuestras casas en formato físico en mi tiendecita de Vinted y Wallapop. Y para los que quieran comisiones, encargos de diseño de tatuajes o ilustraciones, también os dejaré el enlace en mi página web donde encontráis mis tarifas, todo lo que ofrezco. Tenéis todos los enlaces anclados en la descripción del vídeo. Y obviamente los que son miembros del canal de YouTube, ¡holi! Aquí se ha perdido el audio un poco porque comenzaron a pasar aviones, así que lo comento rápido. Estoy creando un canal de Discord exclusivo para los miembros del canal de YouTube, donde os compartiré algunas ilustraciones que no encontraréis en mi Ko-fi de forma digital. Tanto postales A5 que fondos de pantalla, como mencioné las ventajas dependiendo del nivel que seáis. También iré añadiendo mini guías de dibujo, entre otras cositas que solo encontraréis vosotros. Cuando esté vinculado Discord con los miembros, os avisaré por redes o por publicación de YouTube, para que disfrutéis de las ventajas al 100%. También he creado una membresía en Ko-fi que por solo 3 euricos mensuales disfrutaréis de fondos de pantalla, wallpapers, postales, prints de diferentes tamaños, para que podáis imprimirlo desde casa y tener un pedacito de mí en vuestras paredes, o como decoración para vuestros dispositivos. Intentaré ir actualizando semanalmente, así que estad atentos. Ya sabéis que siempre voy a agradecer cualquier tipo de apoyo, ya sea comprando cualquier artículo, donativo, y para los que lo han hecho, gracias. Me motiva mucho a seguir creando contenido para todos vosotros y sobre todo a compartir mi arte y consejos al completo. Y después de esta pausa publicitaria, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Como comentaba al principio del vídeo, os voy a dar algunas pautas a seguir y cómo llego a crear mis ilustraciones, cómo saco inspiración e imaginación. Lo he resumido en 8 hábitos o consejos y voy a ordenarlos o intentarlo por preferencia o como los uso habitualmente. Ya sabéis que esto no tiene por qué serviros a todo el mundo, pero sinceramente a mí me ayuda mucho a día de hoy a seguir creando y sobre todo a no aburrirme en cada ilustración. Así que aquí va el primero, que es leer. Leer mucho, ver películas, series, jugar a videojuegos, aunque yo eso no lo cumplo. Ver gameplays a mansalva me sirve, no lo sé. A jugar a juegos de mesa con tus amigos, con tu pareja, incluso a escuchar música, que de eso ya hablaremos más adelante. Eso sí, está muy bien eso, parece algo muy básico, pero tampoco es un secreto. Lo importante de leer es que leas historias que sean de tu gusto predilecto y vaya acorde a tus gustos principales. En mi caso me encanta el terror, me encanta lo sobrenatural, el suspense, el romance, al igual que las películas. Mis lecturas se basan en los libros como estos de aquí, como Orgullo y Prejuicio, Drácula y más que otros que hay por aquí en el fondo. En leer te ayuda mucho a crear tus propias fantasías, historias, personajes que pueden ser basados en los personajes de esas historias, llevadas a tu propio terreno, o incluso inventadas, creando así tus propios personajes de cuento. Tampoco tiene nada de malo crear personajes que se parezcan a otros o tengan una similitud con otros. Todo ya está inventado. Lo importante es que tengan algo destacable y que lo haga único y propio de ti. Los pequeños detalles marcan la diferencia de tu esencia como artista. Inspírate de tus propios sueños, pesadillas, parálisis del sueño. A veces el cerebro crea escenarios que, si tienes la buena suerte de acordarte al despertar, puedes crear bellas o macabras historias que ayudan a sacarte de ese bloqueo creativo o de esa falta de imaginación y hacer de ese sueño una realidad. El otro día, por ejemplo, soñé que me encontraba en una cafetería vintage, tomando un café con un croissant
y empezaron a emerger como del suelo humos negros y malva y unas seres con cabeza de pez, con manos alargadas ahí y esqueléticas que estaban arañando el pladur del suelo. Puede que cuando despiertes y veas recordando ese sueño pesadilla, digas, madre mía, qué bizarro todo. Pero te puede funcionar en serio, para crear una historia y una ilustración súper chula para tu portfolio. Tener también una serie de sueños puede ser que hayan sido alimentados o impulsados por las películas o libros que hemos visto en la noche anterior. Por ende, el cerebro crea tantos y tantos escenarios diversos o entremezclados. En mi caso, cada vez que sueño tengo como 3 sueños diferentes y cada uno se conecta con el anterior, empezando con un inicio y un final. Pero muchos de ellos no tienen ningún sentido en sí, solo que comparten como algún detalle o no sé ni cómo explicarlo porque mis sueños son muy extraños, pero parecen como historias al final, ¿no? Los sueños más randoms o las pesadillas más terroríficas pueden ser las mejores. Recordemos que artistas como Francisco de Goya con sus pinturas negras o mi amado Beksinski por su arte tan oscuro y extraño, el famoso Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas, Edgar Allan Poe e incluso Lovecraft han sido influenciados mayormente o todo por sus sueños y pesadillas. Y con este seguiría con el tercero, que sería escribe tus propias historias, pensamientos, relatos. Ya sea escribir tus sueños y pesadillas te ayuda a crear un relato completo, ayuda mucho a la hora de imaginar escenarios que acompañan con la primera opción, que es lo de leer y ver películas. Todo se conecta al final, como podéis observar, para encontrar tus propias historias y así entrenar la imaginación. Yo tengo un cuadernito de bocetos, que es este, donde escribo relatos, juegos de mesa, fichas de personajes. Nunca está de más tener algo así en tu rincón del artista. Eso sí, como recomendación para no agobiaros, no hace falta tener que hacerlo en el momento sí o sí, ya que si te da por abandonarlo puede llegar a frustrarte y no hacer al final nada, por sentir que no tenéis la capacidad artística de crear esos relatos. También dejar esas ideas simplemente escritas para luego al tiempo, cuando os sintáis preparados, hacerlas es mejor. No os apresuréis, todo tiene su tiempo. Centrarte en tus gustos de mayor peso y no los de temporada. ¿Qué significa esto? Os preguntaréis. Es muy sencillo. El ser humano pasa por muchas etapas, ya sea por la adolescencia, influencia de otras personas, gustos frikis, como lo queráis llamar. Yo soy una persona que ha tocado casi de todo, ¿vale? Y he sido influenciada por el mundo gótico, lo heavy, por la música, Dark Academia, que es lo que ahora estoy un poquito más tocando, sobre todo el tema de la lectura de Dark Academia, anime u otaku. Me he comprado muchas figuras, mangas, que ya eso último, lo de otaku, yo no me considero porque ya he aprendido a establecer lo que de verdad me gusta. Ya me ha cansado un poquito, aunque películas algún que otro anime, como Kimetsu no Yaiba o Blue Lock, los voy a seguir viendo. Puedes tener muchos gustos y estilos diferentes, pero siempre va a haber alguno que predomine en los demás. E incluso algún que esté a la par, aunque no tenga nada que ver con el principal, y con ese te tienes que quedar. En mi caso me encanta lo gótico, lo victoriano, lo oscuro, como he dicho antes, pero también me gusta lo adorable, lo Hugo. Y en mis ilustraciones, por ejemplo, te puedes encontrar esos dos elementos que cohesionan muy bien dentro de tu estilo. Si, por ejemplo, en tu caso te gusta lo oscuro, pero quieres darle tu gusto por lo anime, que es lo que más está en auge en estos últimos años, intenta jugar con esas cosas. Mirad, el artista que nos puede venir a la mente podría ser Junji Ito, ¿no? Él crea buenos microrelatos o historias que juntan el estilo base anime, llevándolo a un estilo particular oscuro, que encanta a la gente y sobre todo al artista. No tengas miedo de intentar crear, que lo bonito del arte es fusionar tus gustos favoritos en tus creaciones y así te ayuda a sacar incluso tu propio estilo. Aléjate de lo común y nútrete de diferentes técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Con esto me refiero que no solo el dibujar sirve para inspirarte, también hacer manualidades ayuda muchísimo a la creatividad. En los días que tengo libre y sé que no voy a hacer nada, me da por hacer manualidades como estas de aquí, donde creé un cráneo de gato con papel de aluminio y puse unas hojitas secas que yo misma sequé. E hice este cuadro de naturaleza muerta pues para mi pared como decoración. O este marco en honor a una de mis pajaritas ninfas que falleció hace como 6 añitos así y lo retraté como en una polilla luna que lo hice con arcilla. Vino el sol.
Cosas así también te pueden ayudar mucho a imaginar dibujos bonitos para tu sketchbook o pinturitas. Crea tus propios proyectos. Cuando creas que no sabes qué dibujar, qué hacer, te has quedado en blanco, nunca pienses eso. Haz tus propios mini proyectos para ti mismo o que te gustaría hacer realidad y compartirlo al mundo. Yo he hecho algunos mini proyectos como este juego de mesa casero, un tanto subido de tono, con temática Chainsaw Man, ya que cuando salió me gustó muchísimo el anime y me inspiró a sacar este mini proyecto. Mi famoso cuaderno de aves ilustrados, que algún día os lo debo de enseñar. Que se me cae. Que he ido trabajando en mis directos de Twitch. Y también estuve haciendo un manga, pero que nunca llegué a compartirlo, pero existe porque lo tengo en mi habitación, solo que no lo enseño porque no lo quiero enseñar. O como ahora, esta serie de ilustraciones de Crepúsculo, que si no habéis visto el vídeo donde hago el proceso creativo de esta ilustración, lo subí el miércoles. ¿A qué esperáis? ¿A verlo? Una horita de chill con el sonido del rayado de fondo para que acompañéis al ambiente de biblioteca con vuestra música, ¿no? Y así trabajamos juntitos mientras dibujamos. Y la carta de Pokémon creado también en mi estilo. O incluso un proyecto que voy a sacar este año sí o sí de un libro ilustrado que pronto veréis ya el proceso en las redes. Cansarte de crear ideas y hacerlas aunque sean para ti está prohibido. Recordad que no siempre tienes que compartirlo todo por tus redes. No te sientas obligado a hacerlo, aunque estamos ahora en la época de querer compartirlo todo por todos lados. Los proyectos pueden ser personales y sentirte realizado con ello. Ya llegamos casi al final, pero no quiere decir que sean los menos importantes. Observar otros artistas de diferentes épocas, de diversas épocas. Para la inspiración no vale meterse a Pinterest o al Instagram y coger un puñado de imágenes y decir, venga, a correr. Voy a copiar esto, hacer esa serie de ilustraciones casi iguales de esto, sin un fundamento. Lo bonito de ello es hacer tus propias interpretaciones, entender o apreciar los significados de estas ilustraciones. ¿Por qué crees que se crearon? ¿Para quiénes fueron creados? ¿Y cómo las hicieron? De ahí hay que sacar realmente la inspiración. Porque si no, sacaremos dibujos y ala, ya está. Ilustraciones vacías. Lo bonito son esos detalles que han llenado la ilustración, esos fondos, la expresión de las criaturas, el por qué llora, ríe. En las ilustraciones se debe sacar la esencia del artista y apreciar cada lectura, porque las obras se leen, los dibujos se leen, no es solo ver. En mi caso a mí me gusta añadir en mis ilustraciones elementos naturales y hacer una búsqueda de información para crear una conexión única con los elementos colocados, ¿no? Que tengan un significado también entre ellas, que se entrelacen. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo, voy a hacer una serie de ilustraciones que de momento van a ser boceto. Por ejemplo, esto es un petirrojo, que es como un parecido al cuaderno de las aves entintadas, solo que en forma cookie. Y aquí les voy a dar no solo blanco y negro, no solo escala de grises, sino también voy a aplicar un único color. Y eso es lo que voy a hacer con el resto de animalicos que vaya haciendo. ¿Qué pasa? Pues aquí yo hago un dibujo, pajarito X, y luego los elementos que pongo que tengan su relación, ya sea en el hábitat en donde vive, o cuáles son mis hojas favoritas, mis plantas favoritas, cosas así. A esto me refiero, con crear ilustraciones con su significado, más luego allá el significado que tengan. Si queréis que este tema lo toque un poco más en profundidad, déjamelo en comentarios. La música como ejemplo, ya que es fundamental para la creación de cualquier cosa. Es algo vital que nos evoca emociones. Pues los dibujos, las ilustraciones también lo deben de hacer. Hay muchos artistas, ya sean contemporáneos o del barroco, como Caravaggio o Rubens, siendo este segundo mi pintor favorito del barroco. Fueron artistas impresionantes que expresaban como mucho mimo en todas sus obras y que han sido influenciados para muchos de nosotros. Te invito a que veas más allá de tus mangakas favoritos o de Dalí, que no solo está Dalí, o Picasso, hay más artistas en el mundo, ¿vale? Y te nutras de artistas de antaño porque de verdad no tienen ningún desperdicio. Y ya por último, ve a museos, observa esculturas, fotografías, pinturas.
Esto puede ir acompañado de lo anterior, pero al final, si tienes la oportunidad de ir a exposiciones, ir al museo de tu ciudad, a ver obras, hazlo. El verlas en persona y escribir lo que te evoca puede ayudarte a crear ilustraciones de forma más orgánica. Es como cuando vas al parque o vas por la montaña o al mar y lo que observas te crea emociones y te inspira, ya sea tranquilidad, paz o incluso tristeza. Cualquier cosa vale. Con esto ya doy por finalizado este vídeo. Si has aguantado hasta el final, pon esto en comentarios para saberlo. Así que espero de corazón que os haya gustado y sobre todo que estos consejos te resulten útiles y les puedas dar uso a tus ilustraciones, porque de verdad merece muchísimo la pena. Y a día de hoy es lo que hago y nunca me canso de dibujar. Solo cuando toca descansar y desconectar de verdad. Así que muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.